Vamos a estudiar hoy las resurrecciones, sobre eso. Entonces quedamos que el otro lunes a las 6 de la tarde, entonces, ¿verdad? Ok. Vamos a ver hoy sobre las resurrecciones. Supuestamente también teníamos que ver los juicios, pero esos son más largos. Entonces lo vamos mejor a unir con lo del milenio, que ese no tiene mucho que hablarse, sino que es más lo que está en la Biblia, lo demás es pura especulación, ¿verdad? Aparte que se hace largo el estudiar el milenio, pero por el montón de conceptos que tiene un montón de gente que no tiene que ver con la interpretación literal de la Escritura, ¿verdad? Entonces, si nosotros creemos que Jesús va a reinar físicamente, entonces no hay mucho que darle vuelta, ¿verdad? Entonces, esto de las resurrecciones es interesante también porque aquí es donde realmente la doctrina de la resurrección de Jesucristo es importantísima. Por eso que Pablo dice que en 1 Corintios 15 dice que si Jesús no resucitó, dice, somos dignos de con misericordia, es decir, casi esa palabra no la ocupamos, pero en otras palabras damos lástima, pobrecito, es decir, estamos engañados. Entonces, si Él no resucitó, pero como resucitó, nosotros creemos que también nosotros vamos a resucitar, y eso es lo importante. Entonces, esto de las resurrecciones es algo que hay que manejarlo bien porque le van a hacer muchas preguntas sobre eso. En el ministerio sí, la gente le interesa saber eso. La resurrección es importantísima. Ya ve que cuando alguien muere, es lo primero que la gente se queda pendiente, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿A dónde se va? Y la esperanza de saber que un día usted va a resucitar es enorme. Es enorme. Yo al principio, cuando estaba recién convertido, claro, uno oye y va aprendiendo por fe, ¿verdad? Pero hasta que ya estuve en el ministerio me di cuenta yo que, wow, cuando a usted le toca estar asistiendo y ministrar a las familias, en los que tienen pérdida, ahí se da cuenta usted lo importante y valioso que es tener un concepto claro de la resurrección. Y usted puede ver los cristianos que lo han aceptado por fe, pero lo entienden, lo comprenden. No, hombre, son más tranquilos, están más, tienen esa convicción, ¿no? Ahí la vamos a ver, o lo vamos a ver, pero convencidos, no. Y los que no, aún muchos que están en la iglesia y no entienden eso, devastados, porque ahí se acabó ya. Entonces, y usted lo ve que, no, hombre, no se consuelan. No digamos el inconverso le echa la culpa a Dios y le reclama a Dios, ¿por qué te lo llevaste? Tan buena gente que era, y le reclaman a Dios. Y porque no tienen ese concepto, ¿verdad? Entonces, la doctrina de la resurrección es fundamental, porque esa nos alienta a nosotros a saber que vamos directo al Señor para empezar, ¿verdad? Es decir, ya no nos tienen que hacer un novenario, ni pasar rezando ahí que Dios lo saque de penas y lo lleve a descansar, ¿verdad? Sino que estamos seguros de dónde estamos. Esa es una cosa. Y la otra cosa es el hecho de aprender que el Señor se va, si llegamos a ese punto, ¿verdad? Esa manifestación grandiosa de Dios en su venida, y saber que nosotros somos parte de eso, ¿verdad? Es decir, es extraordinario, ¿verdad? Entonces, fíjense bien que aquí en esta clase estamos que en la página 301, ¿verdad?
dos cosas son importantes aquí que veamos en esta primera página, la pueden marcar ahí ustedes. En primer lugar, al principio dice, en el Antiguo Testamento asociaba la esperanza de la resurrección con la esperanza mesiánica del día del Señor. Daniel 12:2, ¿verdad? Y Isaías 26:19. Es decir, que acuérdense que para los judíos la resurrección implicaba esa redención que Dios iba a darle a ellos como judíos. Y eso lo siguen esperando, los que no han creído en Jesús. Tienen esa esperanza de que algún día el Señor va a venir a rescatarlos hasta ese punto. Entonces, en el Antiguo Testamento esa es la manera en que lo asocian, el día postrero, en ese día del Señor, ellos lo esperan. Ahora, en el segundo párrafo, por ejemplo, el escritor aquí nos pone, fácilmente se observará que la doctrina de la resurrección es una doctrina cardinal en la palabra de Dios. Y se hacen más de 40 referencias en el Nuevo Testamento de la resurrección, con la posible excepción de Lucas 2:34. De ahí todas las demás se hace una referencia literal de la resurrección en el Nuevo Testamento. Imagínense lo importante que es, que más de 40 referencias a la resurrección de Jesucristo, y de nosotros también, ¿verdad? Porque va incluido ahí eso. Entonces, hay dos clases, esta es la otra cosa, sumarizando, ¿verdad? Dos clases de resurrección. Una es la resurrección de vida, y entonces aquí vemos todos los pasajes que hablan de esa resurrección de los justos en Lucas 14, y así sucesivamente, ¿verdad? Todos estos otros pasajes que nos hablan de la resurrección para vida. La otra cosa importante que vale la pena marcar aquí, en la página 302, en el tercer párrafo, dice, bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 26. Eso es importantísimo. Va a escuchar usted que eso se repite de bienaventurado el que participa en la primera resurrección. Fíjense bien, eso es bien importante. Porque esa primera resurrección es solo para la iglesia. Es solo para la iglesia. Y para vida. No tenemos que ver con ya juicio final, juicio del trono, absolutamente nada. Es eternamente, ¿verdad? Entonces, por eso es que somos bienaventurados si participamos en la primera resurrección. Porque después vamos a ver que hay otras resurrecciones aquí. ¿Sí? La que le dice a Tomás, ¿no? Esa es la bienaventuranza que le dice a Tomás Jesús. Exacto. Sí, no miramos, solo estamos creyendo. Exacto. Es que eso, fíjese bien, que eso es importantísimo. Ni Israel tiene ese privilegio, nadie más, solo nosotros, la iglesia. Aunque vamos a ver aquí, se van a salvar otros después, pero ya no es lo mismo que la primera resurrección. Eso es bien importante. Y por eso es que eso tómenlo en cuenta, porque hay que enseñarlo mucho eso. Y de ahí, fíjense bien, en esta misma página, este escritor, si a ustedes les interesa, se va a elaborar sobre la palabra griega, ¿verdad? De ekron, de entre los muertos. Es decir, que eso es importante porque quiere decir que los que participan en la primera resurrección son tomados de entre los muertos, de entre todos los muertos, ellos son tomados, es decir, que otros se van a quedar ahí. Entonces, esa palabra también es importante. Obviamente que si alguien se pone a estudiar en detalle, ¿verdad? Estas palabras griegas, no es lo mismo están con los muertos a ser tomados de entre los muertos. Es decir, que usted va a ser tomado, pero otros se van a quedar, ¿verdad? Y esas son de las cosas importantes en esta primera resurrección, porque esa es
para vida, ¿verdad? Entonces, la otra resurrección que hay, aquí está en la página 3.3, ¿verdad? El inciso B, es la resurrección para condenación. Dice bien, y esa ya es la segunda resurrección, o la resurrección de condenación. Es más, mire, regresando a este versículo de Apocalipsis 26, también es importante que en la primera resurrección donde dice, bienaventurado el santo que el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto. Eso también es importante explicarlo. Acuérdense que cuando nosotros, cuando pecó el hombre, fue que murió, ¿verdad? El alma que pecaba va a morir, ¿verdad? Entonces, lo interesante de esto es de que nosotros nacemos de nuevo cuando venimos a Cristo Jesús. Y ya no vamos a morir más. Ya nosotros no vamos a morir. Por eso es que el cristiano dice que no muere, sino que duerme, esperando el momento pero ya no vamos a morir. Sin embargo, el inconverso estaba muerto, primeramente, y después va a ser muerto otra vez eternamente. ¿Por qué? Porque ya no tiene esperanza de salvación. Y a eso, por eso dice que el versículo dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Es decir, que mueren dos veces. La primera vez que muertos alejados de Dios y la segunda vez por condenación, para eternamente. Entonces nosotros, fíjense, somos bienaventurados porque nosotros nacimos de nuevo y tomamos parte en la primera resurrección y ya no vamos a morir. Es decir, que este cuerpo sí va a separarse un día del alma y del espíritu. Y muere, está, como le dijera, duerme. Pero nuestro espíritu, nuestra alma, dice la Escritura que va a la presencia del Señor. Es decir, que nosotros ya no morimos ya. Si técnicamente a usted le dice, usted va a morir, no, yo no, ya no voy a morir, no, ya no. Vamos a ser separados del cuerpo por un momento, pero donde dice que va a sonar la trompeta y los muertos en Cristo, resucitarán primero. Esa es otra palabrita importante que más adelante vamos a ver que los que están en Cristo, porque esos tienen esa bendición de ser levantados y transformados, pero nuestra alma, nuestro espíritu, ya no muere, ¿me entiende? Entonces ya no vamos a participar en la segunda muerte. Entonces, esas son preguntitas que le van a salir, porque cuando los hermanos las leen, pues es obvio, les viene la pregunta, ¿verdad? Y entonces se las van a preguntar, y hay que saberle explicar, ¿verdad? Que la gran bendición de nosotros es que vamos a ir al tribunal de Cristo, pero ese no es para juicio, ¿me entiende? No es para condenación en absoluto, es de premios, de galardones. Pero el mundo pecador sí va a ir a un juicio que habla el trono blanco, el Apocalipsis 20, y ese sí va a ser para condenación, ¿verdad? Entonces, ahí es una separación de Dios eterna. Ahorita toda la humanidad tiene una esperanza, puede venir a salvación, por muy malo que sea, tienen esperanza. Por eso es que es cómo mueve el corazón el sacrificio de Jesús. A mí siempre si alguien me invita a predicar siempre el Viernes Santo de las 7 palabras, le pido que si puedo que me deje predicar, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Me entiende? Porque fíjese bien que yo lo veo de esta manera y me gusta explicarlo a la gente. Imagínense que yo puedo ser el hombre más malo que hay sobre la tierra. Malo de verdad. Pero siempre tengo una esperanza, que si yo me humillo, me arrepiento, Dios me va a tomar. Pero cuando Jesús llevó en el Calvario el pecado de la humanidad, para pagar, fíjese bien, para aplacar la ira de Dios,
y para pagar por nuestros pecados y para redimirnos con su sangre. Fíjense bien, todo lo que hizo cuando Él estaba ahí en la cruz. Y entonces cuando Él le dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Son dos palabras importantes. ¿Vea? Uno es porque nadie jamás va a saber lo que es saber que Dios no te va a contestar y que Dios no te va a socorrer. Porque Él nació para morir por nosotros. Es decir, que Él llevó esa ansiedad, imagínense ese momento de saber que yo no puedo aclamar a Dios porque no me va a contestar. Por eso es que se habla que simbólicamente puso una oscuridad, ¿verdad? Simbolizando que Dios no quería ver a su Hijo cargando con el pecado del mundo. Porque todo lo que aconteció alrededor de la cruz, hay un libro interesantísimo, no me acuerdo el escritor, pero si algún día lo pueden comprar, cómprenlo y estudienlo, porque es maravilloso. A mí me movió se llama Palabras y portentos de la cruz. Palabras y portentos de la cruz. Los portentos, fíjense que todo lo que sucedió, la oscuridad, el terremoto, todo eso tiene un simbolismo extraordinario. El velo que se partió de arriba hacia abajo, ¿verdad? Es interesantísimo. Todas esas señales, fíjese bien, simbolizaban algo. Y cuando Jesús exclamó Tetelestai, consumado es, ¿verdad? Se quitó encima, imagínense, un peso enorme de saber que, imagínense, no tener esperanza de que Dios pueda salvarlo. Sin embargo, cualquier hombre, por malo que sea, Dios lo puede salvar. El único que experimentó eso fue Cristo Jesús. Por eso esa palabra a mí me mueve mucho, porque yo la uno siempre con Hebreos 12, el capítulo de Hebreos 1 y 2, donde dice que por amor a nosotros sufrió, fíjese bien, el oprobio. Esa palabra es interesante porque dice sufrió el oprobio, pero por el gozo puesto delante de él los pudo soportar. ¿Qué quiere decir eso? El oprobio, fíjese bien, es cuando usted tiene el poder de revertir las cosas y no lo hace porque tiene que soportarlo. Ya ve que a él se burlaban de él, lo escupían, lo golpearon. No, hombre, si él solo tenía que decir ¡bang! Y lo desaparece. Y lo aguantó todo. Aún en la cruz. Y viene el ladrón, ¿verdad? Que no es bueno porque es ladrón, ¿verdad? Y el malo, los dos eran malos, ladrones. Pero uno le dice, si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros, ¿verdad? Es decir, todavía burlándose de él. Ese es el oprobio, cuando usted, para ser exagerado, que una hormiga se ría de un elefante, ¿verdad? Y el elefante le soporte todo lo que le está gritando. Y no, imagine todo lo que le hicieron y él lo aguantó. Lo aguantó, y por eso es que ahí en hebreo dice, sufrió el oprobio, pero por el gozo puesto delante de él, es decir, él nos vio a nosotros, salvándonos. Y ese gozo fue el que lo hizo sufrir. Pero todo eso tiene que ver, fíjense bien, con esta situación que les digo de ese abandono que solo él lo pudo soportar. Entonces, allí es donde entra en juego la grandiosidad de la resurrección, ¿verdad? Que no se quedó ahí la cosa, sino que resucitó para luego nosotros. Y si Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Entonces, eso es lo maravilloso de la resurrección de Jesús. ¿Ve? Tristemente, ya ve que hoy en Easter se ha hecho un business, un negocio, porque en la cultura americana son las únicas 2 veces que la mayoría va a la iglesia, para Easter y Christmas. ¿Ve? Y entonces en las asociaciones de iglesias les gusta que la gente en las iglesias reporte cuánta gente llegó, porque llega más gente que lo normal para Easter.
¿verdad? Y se vende de toda clase hasta ropa se vende, ¿verdad? Porque al menos aquí en California no lo he visto mucho yo, pero en Nueva York es un desfile de modas, Easter. Desde el primer año yo lo experimenté, ¿verdad? Como ya estaba viviendo en la casa de mi pastor y cuando salí normal a la iglesia, ¡hey! ¿Dónde vas? Me dice, no, oye, Sister. Y yo, ¿qué tienes que ver? Por decir, no, me dice. Y me acuerdo que él me llevó a una tienda antes de eso a comprarme un traje nuevo, porque es un desfile de moda, porque es Easter, ¿me entiendes? Te hay que ir con los... Y la manera en que lo mueven, de ojo, porque el Señor resucitó y ahora estamos en victoria, que no sé qué. Y ya ve que hasta comúnmente dice Happy Easter, le dicen aunque no crean en el Señor, Happy Easter. Entonces se ha comercializado todo eso, tristemente. Pero no, pero si usted lo vive de verdad es algo extraordinario. Pero por eso es que no, a mí no me gusta esos hype así en las iglesias, a mí no me gusta, porque para mí cada domingo es lo mismo, ¿me entiende? Debo de verlo igual, ¿me entiende? ¿Verdad? Entonces, no, sí, pero siempre es bonito hacer otras cosas, pero no le doy ese hype que a veces se le da, que solo es un hype, como dicen en inglés, ¿ve? Solo porque existe, vean, no, hombre, el coro tiene que cantar mejor, esto tiene que hacer mejor. Bueno, y pues no, todos los domingos es lo mismo, ¿me entiende? ¿Verdad? Es decir, ¿por qué? Pues porque no entienden que esa resurrección, hermano, es de toda la vida, ¿me entiende? Y por eso le digo que esto es importantísimo, ¿verdad? Y es bien importante la parte esa. Entonces, hay una resurrección para muerte y otra resurrección para vida. Ahora, la otra cosa que viene aquí, en el tiempo de las resurrecciones, ¿verdad? Es decir, el cómo es que se lleva a cabo el tiempo de las resurrecciones. Una vez más, es decir, siempre no hay que confundir cómo los judíos lo esperaban en el Antiguo Testamento y cómo nosotros lo vemos, ¿verdad? Por aquí lo que se detiene Dwight Pentecost a explicar que hay corrientes que usan esto equivocadamente, ¿verdad? Como que mezclan una vez más Israel con la iglesia. Y entonces, por eso es que dice, hay varios pasajes que generalmente se usan para enseñar falsas doctrinas, que de una resurrección general, ¿verdad? Y ocupan el versículo que ocupan para apoyarse es Daniel 12, 2 y 3, como que va a haber una resurrección general. Y el otro pasaje, aquí lo pone en la página 305, es Juan 5, 28, 29, como que va a haber una sola resurrección, y no es una sola resurrección. Por eso es importante el que nosotros entendamos que son dos cosas diferentes, lo que está con Israel y con nosotros. Entonces, eso solo nada más por si realmente en el movimiento hispano nunca he visto yo muchas controversias en esa, ¿me entiende? Pero en inglés sí hay mucha gente que predica así, ¿verdad? Y eso, en hispanos casi no me he encontrado con esto, pero es bueno saberlo, ¿verdad? Ahora, lo que sí hay que saber bien, hermanos, es aquí en la página 306, eso sí también le van a preguntar los hermanos porque es bien interesante. Ese orden, el programa de la resurrección, ¿verdad? De 1 Corintios 15, ¿verdad? Esa es bien importante. Siri ni lo ocupo yo y está dentro metido ahí. No le gustó al diablo que hable de esto. 1 Corintios 15, del 22 al 24, ¿verdad? Porque así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
pero cada uno en su debido orden. Esto es importante, ¿verdad? Hay un orden en la resurrección. Cristo, fíjense bien, es el primero. Luego las primicias. Luego los que son de Cristo. Estos los que son de Cristo en su venida es importante. No es para todos. Es decir, primero Cristo, es decir, las primicias, vamos a estudiarles en detallito. Y luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, ¿vea? Cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando sea suprimido el dominio de toda potestad. Entonces, fíjese bien, aquí es donde de una sola vez nos vamos a saltar y después vamos a regresar, pero de una sola vez, para que este pensamiento quede bien claro, váyase a la página 312. Y la próxima semana yo les voy a traer un estudio así bien detalladito, ¿verdad? De esto así. Y también tengo unos gráficos también. Están en inglés, pero ustedes son bilingües, así que no hay problema. Entonces, fíjense bien, en la página 312, en el último párrafo, antes de la cita bibliográfica, ese, hermano, si se lo puede aprender de memoria, apréndaselo de memoria. Subráyelo y apréndaselo de memoria. Ese es el mero meollo de todo. Para explicar ese versículo 15 y la sucesión que lleva. Vean. Fíjense bien. El orden de los eventos del programa de resurrección sería, número 1, la resurrección de Cristo como principio del programa de resurrección. 1 Corintios 5:23, es decir, que el primero que fue Cristo, porque Él es el modelo, por lo que tenemos esa esperanza, es lo número 1. Luego, la resurrección de los santos de la era de la iglesia en el traslado. 1 Tesalonicenses 4:16. Es la segunda orden de la resurrección. La número 3, la resurrección de los santos del período de la tribulación, que esos van a resucitar junto, en lo número 4, a la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, Daniel 12:12, Isaías 12:19, en la segunda venida de Cristo. Entonces, fíjese bien, número 1, Jesús. Número 2, y ahí dice las primicias, es decir, los primeros. Acuérdense que las primicias eran el primer fruto que salía de todo. Entonces nosotros somos viene los resucitados, de los que estamos en Cristo, en Cristo Jesús. Viene Jesús, luego los santos en Cristo Jesús. Luego el 3 y 4 van a resucitar a la misma vez. Los santos de la tribulación, que van a morir en la tribulación, pero van a ser resucitados al final de la tribulación, antes del milenio, van a ser resucitados junto a los santos del Antiguo Testamento. Entonces, a ese orden se está recibiendo, solo que en el versículo ahí Pablo dice, y el fin, vea que ya, porque eso ya es al final, ¿me entiende? Pero está dividido de esa manera. Ahora, los versículos que lo acompañan aquí están, ¿verdad? Los santos del periodo de la tribulación, Apocalipsis 20, 3 y 5, que hacen la pregunta, ¿y esos quiénes son? Bueno, son los que han salido de la tribulación. Y luego, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, esa es la profecía de Daniel 12:12, Isaías 26:19, que es para los judíos, en la segunda venida de Cristo a la tierra. Y finalmente, la resurrección final de los muertos no salvados. Ahí ese es Apocalipsis 25, 11, 20, que ese es el juicio del trono blanco. Esa es la resurrección de los que van a ser condenados. Entonces, las primeras 4 etapas estarán incluidas en la primera resurrección o la resurrección de vida, por cuanto todos tendrán vida eterna. Y la última será la segunda resurrección o resurrección de condenación, por cuanto todos reciben juicio eterno en ese tiempo. Entonces, ese resumen, apréndaselo bien, ¿verdad? Porque obviamente casi solo se habla
de la resurrección en el arrebatamiento y el juicio final, ¿verdad? Pero entre medio están los que murieron, que van a morir en la tribulación y los santos del Antiguo Testamento. Pero fíjense bien que lo interesante de esto es, y por eso ese misterio de la iglesia, que no se profetizó ni se habló nada en el Antiguo Testamento, y apareció como un misterio. Pero fíjense bien, es tan bendecida y tan especial para Dios, que usted ve todo lo que la iglesia va a recibir de parte de Dios. Imagínense tener el privilegio que el Señor nos va a premiar si nos lo merecemos, ¿verdad? Y hay una fiesta, ¿me entiende? También. Venimos con el Señor, es decir, lo acompañamos, reinaremos con Él. Es decir, que la iglesia es especial. Pero cuando lo analiza usted, si usted puede escribir libros acerca de eso, analícelo bien por qué. Fíjense bien, los judíos tienen por qué creer en Dios. No importa que en este tiempo, pero en sus ancestros vieron a Dios pelear por ellos. Es decir, lo que pasa es que son necios. Son necios. Imagínense que los saca de Egipto después de 10 milagros. Y cuando iban y se encuentran con el Mar Rojo, empiezan a, no, hombre, allá nos hubiéramos quedado mejor, porque empiezan a protestar, porque habían montañas a los dos lados, y estaba el Mar Rojo y venían los egipcios. Empiezan a llorar, a reclamarse y a reclamarle al Moisés, y va el Moisés a pedirle a Dios, ¿ve? Ahí lo enojó a Dios, y el Moisés, ¿ve? Porque, pero imagínense, a mí me dan risa los judíos. Todo lo que hizo Dios, que mandó ranas, mandó granizo, se convirtió el agua en sangre. ¿Cuál fue la otra que les hizo? Bueno, fueron la oscuridad, piojos, de todo, ¿me entienden? Y al final mató a los primogénitos. Cuando los mandó a que pusieran la sangre del cordero, y aún así estaban protestando. Entonces, por eso Dios le dice a Moisés, no, di a tu pueblo que marchen, ¿verdad? Y ya van, y se abrió el mar y pasaron. Pero ya ve que cuando iban en el desierto, les daba de comer, solo eso comemos. Dios le dio codornices, ¿verdad? Lo mismo, imagínense. No, hombre, ese pueblo necio. Y a través de toda la historia de Israel, lo mismo. Por eso les decía que estudien Ezequiel 24 en adelante, para que vean cómo Dios porque Dios varias veces los quiso arrasar. Pasa que el Moisés, interesante, Abraham y Moisés, dos que tuvieron ese privilegio de dialogar con Dios, hablar con Dios, no, ¿qué van a decir? Que los sacaste para matarlos y todo. Y Dios les concedió por esos líderes muchas cosas, pero siguieron siempre necios, hasta que Dios les dijo, no, hoy van a ser esparcidos ustedes, y ya ve, más de 2000 años dominados. Es decir, pero siempre Él les dijo, yo soy mi pueblo, y por eso es que pase lo que pase, los judíos, si es un pequeñito, brother, si es pequeñísimo. No sé cuántas veces cabrá Israel aquí solo en California, ¿me entienden? Si es pequeñísimo y no lo pueden destruir. Y son riquísimos para rematar, ¿verdad? Es decir, y hay judíos en todos nuestros países, hay judíos. Estoy seguro que los que vivieron en México los pueden haber visto. Son los dueños de todos los almacenes de ropa, de zapatos, de que no tienen, ¿verdad? Judíos, bendecidos por Dios, y son el pueblo de Dios. Entonces, pero aún así, ahora no es que Dios se sorprendió, no, Él lo escogió así, un pueblo duro, para demostrarnos que aún de lo hizo, Él es fiel. Entonces, fíjense bien que
en esto de las resurrecciones, no van a tener ese privilegio que tenemos nosotros, porque ellos pudieron ver a Dios obrar. Nosotros no. Nosotros hemos creído en Él por fe. Por fe. Y eso es grande, hermano. No, hombre, aplaudas de usted, hombre, de veras. Dice ¿qué nos garantiza que no nos lavaron el cerebro y aquí estamos nosotros y ustedes viniéndose a trasnochar aquí, a estudiar, ¿ve? Y todo, y es mentira? No, el Espíritu Santo nos convenció, el Espíritu Santo nos trajo a su camino, el Espíritu Santo. Entonces, por eso es que Dios trata a la novia con un privilegio. Y por eso es que somos bienaventurados, que vamos a tener ese, imagínense que nos dice que es un privilegio que hemos sido invitados, es decir, no, pero somos parte de la fiesta y los otros son invitados ahí, ¿verdad? Por lo menos no llegan así de paracaidismo ahí, ¿verdad? Pero para ellos es algo especial, para nosotros no, somos la novia del Cordero. Entonces, todas esas cosas, hermanos, cuando usted las analiza un poquito, wow, dice, por eso es que yo siempre me pregunté, ¿verdad? Y así es como he llegado a esas conclusiones, siempre me pregunté y obviamente leyendo usted y preguntando y todo, se da cuenta que sí, la iglesia es por fe, por fe. Y así como ha sido por fe, diariamente mueren creyentes por la causa de Cristo, diariamente. Y por siglos la han perseguido la iglesia. Pero es que nosotros estamos al borde de eso, ¿me entiende? De que nos persigan más y dar el mensaje de nosotros no es popular, ya cae mal, ¿me entiende? Y cada vez nos van acosando más y hay una persecución, ¿verdad? Ahí que es tremenda. Pero debido a eso, Dios nos va a premiar con todas estas cosas, ¿verdad? Es decir, que resucitó Cristo primero, luego los que están en Cristo Jesús. Después vienen los que murieron en la tribulación, ¿verdad? Y los santos del Antiguo Testamento hasta entonces. ¿Sí, hermano? En los santos del Antiguo Testamento, ¿cómo usted lo podía describir con un poquito más de detalle para poder imaginármelo mejor? Que van a resucitar. Es decir, que ellos todavía están en... No, acuérdese, siempre ha sido por fe. Es decir, en el Antiguo Testamento, los profetas hablaron en nombre de Dios. Y los que creyeron a esos mandatos de Dios, a esa palabra de Dios, y murieron, esos van a resucitar. Por ejemplo, el ejemplo grande que pone la Biblia en el libro 11 en el capítulo 11 de Hebreos, donde pone a los héroes de la fe, ahí todos esos que en el Antiguo Testamento que creyeron a Dios, como Noé, por ejemplo, creyó a Dios por fe, porque nunca había llovido, nunca había llovido. Y miraba a llover 40 días, y le creyó a Dios, 120 años pasó predicando. Entonces, durante el Antiguo Testamento, hubieron muchos que murieron creyendo en Dios. Esos son los santos del Antiguo Testamento. Los que murieron siempre creyendo al mensaje de Dios. Porque no todos los judíos le creyeron a Dios. En lo que me confunde un poco es el orden que anda. ¿Por qué nosotros resucitaremos primero y luego de ellos? Eso es lo que estoy diciendo, que nosotros somos especiales, en otras palabras. No lo quise poner así, pero nosotros somos especiales. La iglesia es algo especial, es la esposa de Cristo. ¿Me entiendes? A eso por eso me tomé un buen tiempo diciéndoles esto, porque, no, hombre, es algo extraordinario. Es decir, nos da un privilegio más grande que a los meros judíos.
¿Por qué nos da eso? ¿Por qué? Porque nosotros hemos creído por fe, nada más. Nosotros no hemos visto milagros de Dios, ¿me entiendes? Imagínense los judíos. Ellos ahorita, modernamente, en la guerra del Yom Kippur, vieron la mano de Dios. ¿Saben lo que es atacarlo? Egipto. Que Egipto, solo el ejército era más grande que todo Israel, que todo el pueblo de Israel, solo el ejército. Egipto, Líbano, Irán, ¿cuál es el otro? Fueron como 5 o 6 países. Todos a la misma vez, no es cuestión que primero uno, no, todos, ¡guau! Y en 6 días los judíos se los han acabado. ¿Se me entiende? Solo Dios pudo haberlo hecho, solo Dios. En un día se metieron y arrasaron toda la parte de Egipto, de los egipcios, que era un ejército grandísimo, y los dejaron sin fuerza aérea. Y ya ve que la fuerza aérea es la que domina todo, ellos se la acabaron en un día. Ese orden se relaciona con el aspecto de que ellos están esperando, ellos son los que están esperando el día del Señor. Uh-huh. Y ellos son parte del pueblo de Dios y están esperando entrar al milenio. Por eso se esperan hasta ese tiempo. Sí, claro, pero por eso digo que porque la iglesia es algo especial, algo que Dios vino y lo trajo y nos dio esos privilegios a nosotros. Por eso digo, cuando lo pensamos, ¿por qué es que nos da esos privilegios? Porque nosotros estamos creyendo por fe. Sin embargo, ellos están esperando en un Dios que saben que tiene ese poder y saben que va a venir ese Mesías. Saben que va a venir ese Mesías y ellos siguen esperando. Pero haciendo referencia a estos pasajes de Isaías y de Daniel, que se va a cumplir en el día del Señor, cuando Él viene, ¿verdad? Cuando Él viene y que todo ojo lo verá y todo eso, todas esas grandes cosas, hasta entonces. Por eso es que el orden es de esa manera. Primero Jesús, luego las primicias, luego los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero Israel, sea que los santos del Antiguo Testamento son esos que creyeron a Dios, ¿verdad? Es decir, y a su palabra. Acuérdense que Israel, incluso de las 12 tribus, se dividieron en 2, del norte y del sur, y solo Judá y Benjamín siguieron ferviente a Dios, los demás no. Entonces, ellos, por eso es que hasta el final es que van a ver la salvación de ellos como pueblo, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos ese privilegio más grande. Por eso es que les dice que ellos son, solo el hecho que los inviten a la fiesta de nosotros, para ellos es algo grande. Por eso es que, ahora, ¿por qué fíjese bien que es interesante esto? Porque muchas veces el cristiano, hermano, si usted no le enseña bien todas estas cosas, va a la iglesia porque está metido en un montón de problemas. A ver cómo Dios lo saca. Y Dios lo saca de los problemas y se sienten contentos. Es decir, pero no alcanzan a entender la magnitud del sacrificio de Jesús, la grandeza del sacrificio de Jesús y todo lo que Él hizo por nosotros. Y que al final, fíjese bien, somos, como dice Pablo, más que vencedores, ¿verdad? Somos privilegiados. Y por eso es que hay un orden. Y por eso Pablo dice todo, pero todo a su debido orden. Por eso fíjese bien que Pablo nos amonesta, esto está unido a eso. Una buena pregunta la que hacer, está unida a eso. En el capítulo 11 y 12 nos dice a nosotros los cristianos, nos amonesta que amemos a Israel. Porque nosotros podemos fácilmente rechazar a Israel. No, estos judíos, hombre. Bueno, ya ve que existe el antisemitismo. Existe el antisemitismo. Y el antisemitismo se debe a personas, fíjese bien, que creen en Jesús y le echan la culpa a los judíos porque ellos mataron a Jesús. Y por eso los persiguen. Es decir, claro, y hay otro
el sionismo y tal, otros así que los odian solo por la envidia que le tienen, ¿verdad? Que son ricos y que sobreviven a todo eso. Pero muchos religiosamente los atacan a ellos tremendamente. No es que por eso criticaron a Mel Gibson en la película esa de, ¿cómo se llamaba? Se llama, ¿ah? Ajá, porque como ese supuestamente viene del catolicismo, que el papá es bien católico, hueso colorado, entonces hacen un portrait de los judíos malos, ¿me entiendes? Tremendo, para hacerlos lucir mal a ellos. Entonces muchos lo criticaron porque era una propaganda demasiado grande en contra de los judíos. Porque ellos realmente están cegados, ¿verdad? Es decir, y entonces por eso Pablo nos amonesta a nosotros que no debemos, al contrario, hay bendición en orar por Israel. Por ejemplo, yo vengo de un movimiento bautista internacional en el que todos los nombres de todas las iglesias son relacionadas con los judíos. Por ejemplo, mi primera iglesia que tuve se llamaba Nueva Jerusalén y la otra se llama El Ébano, el Monte de los Olivos, así amigos de Israel y eso, todo relacionado a Israel, porque y en el Salmo, el Salmo creo que 22:6 dice que es bienaventurado el que ora por Israel, es decir, entonces nosotros, Pablo nos amonesta a que entendamos que gracias al rechazo de ellos, nosotros venimos a ser bendecidos. Y entonces todo eso está atado con esa pregunta tuya, ¿por qué razón ellos hasta el final? Debería ser porque ellos son primero ahí, pero no, es la iglesia, ¿me entiendes? Y por eso es que Pablo dice todo en su debido orden, primero el Señor y después, ¿me entiendes? Las primicias y después los que están en Cristo Jesús. Es decir, que es algo interesante. Y estas son las cosas que le digo, que hay que tomarse el tiempo. Si ustedes tienen oportunidad de enseñar como en escuela dominical o como pastores, de explicarle a la gente, que entiendan esa profundidad, pues, ¿verdad? De que no solo porque el Señor me sacó de este lío y le sirvo al Señor, no, hombre, si es algo, un plan enorme que Dios hizo y que se está cumpliendo. Es fascinante, ¿me entiende? Ya no es que cuando usted está leyendo todo esto es aburridísimo, pero porque se toman el tiempo muchos hombres de meterse a estudiar para hacernos a nosotros el trabajo más fácil. ¿Pero por qué? Por las corrientes de doctrinas falsas, ¿verdad? Que andan por ahí, ¿verdad? Y cada vez hombres que comenzaron bien predicando al Señor se van desviando y se van desviando y se van desviando en su doctrina, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay que mantenerse en la palabra, hay que mantenerse, pero a la misma vez tratar de que los hermanos entiendan un poquito más allá. Y no es fácil. Si ustedes van a trabajar con el pueblo hispano, no les gusta leer, no les gusta estudiar en serio. Por eso en el ministerio, en el pueblo hispano, las iglesias grandísimas y de todo son pentecostales. Porque ahí se remolinea, ¿me entiendes? Es la verdad. 1 hora y media de remolineo, ¿me entiendes? ¿Verdad? Y entonces, eso estuvo bueno, pues sí, estaba remolineando, ¿verdad? Es decir, pero ya estudiar seriamente les cuesta. Yo soy necio ahí, yo todos los domingos les doy un bosquejo y les doy algo ahí. Yo sé que cuando ya salgo al parqueo andan unos botados ahí, no les ha importado.
pero sigo necio haciéndolo. ¿Por qué? Porque sí hay algunos que lo agarran en serio y estudian y hacen buenas preguntas, y eso ya vale la pena, ¿me entiendes? Pero por eso es que es importante que usted se meta en todas estas cosas y entre más las domine, mejor puede explicarlas y no tenga temor de explicarlas. ¿Por qué? Porque ya ve que no se predica mucho de esto, así, predicar así, porque la gente se aburre, hombre. Se aburre, la verdad. Y entonces, pero hay que aprovechar, por ejemplo, escuela dominical y cosas así, donde se puede tener más tiempo, ¿verdad? Para estudiar más en detalle. Ya le digo, por ejemplo, en Easter, por ejemplo, casi todo el mundo predica casi lo mismo, ¿me entiende? Y ahí es donde debería aprovecharse también, meterse un poquitito más más profundo a explicar estas cosas, ¿verdad? Pero como si uno no se prepara, pues no. Por ejemplo, yo esta vez, de la entrada triunfal de Jesús, pues la relacioné a las 70 semanas de Daniel, ese día que entró, hoy en este día, y les di todo el bosquejito ese que estudiamos aquí a la gente. Algunos lo entendieron, otros no les importó, ¿verdad? Pero algunos sí, wow, qué interesante esto, ¿verdad? Que no fue casualidad, pues me dije, no, hombre, está profetizado y científicamente probado, ¿me entiende? Históricamente al centavo. Ese día que entró, ese día exactamente, ¿me entiende? Estaba cumpliéndose en una profecía. Entonces, no hay que tener miedo de enseñar esas cosas porque son interesantes. Lo mismo, por ejemplo, estudiar la resurrección también en Easter, así como esto. Este pedazo, esto de las primicias y todo, explicárselo a la gente. Es interesante también. Hay gente que no le gusta. Hace como unos... ¿Cuándo fue que prediqué en la iglesia en inglés, Juan Carlos? Hace que 4 años sería, 3 años, algo así. Bueno, pero preparé mi papel ahí porque en inglés, ¿verdad? Porque esa vez mezclado ahí con inglés. Y me acuerdo que hice un montón de copias. Ahí quedaron, ¿me entiendes? No, nadie le interesó. Y no, pero está bueno, al rato se las traigo, que ahí creo que ahí lo tengo, de por qué es la importancia de la resurrección, pero así más detallada, ¿verdad? Porque no, la gente eso no. Pero sí, mire, si usted predica nada más, ¿verdad? Porque Él vive, hermanos, y es esto, ¿verdad? Y se queda ahí nomás, está bien, ¿verdad? Pero si va usted y se mete en esto, pero en su debido orden y explica todo eso, ya le va a tocar explicar esto que estamos hablando nosotros. Primero esto y después esto, y ya le va a tocar explicar todo eso. Entonces, hay veces, usted ve que la gente se queda viendo, empiezan a bostezar, ¿verdad? Y ya se quieren ir, empiezan a ver el reloj, entonces, pero hay que seguirlo, ¿verdad? Pero sí se presta, digamos, la escuela dominical. Yo no sé si no han desaparecido en su iglesia todavía, ¿verdad? Porque están desapareciendo las escuelas dominicales, ¿verdad? Porque la gente no tiene tiempo, supuestamente, bueno, pero eso es una cosa que hay que hacerla, ¿verdad? Entonces, la otra cosa importante aquí ese último pasaje, ya le digo, ese último, trate de tenerlo a la mano, apréndase esa secuencia, ¿verdad? Porque es bien importante. De ahí lo demás es básicamente donde el escritor aquí en el programa de la resurrección, nos da esa defensa, ¿verdad?, de lo que es la resurrección en etapas, no que una general así, porque esa es una corriente que ya le digo, yo no, en el lado hispano no lo he oído mucho de eso, ¿verdad? Pero en el lado en inglés hay más corrientes,
alrededor de muchas partes de la Biblia. Por ese lado sí nosotros lo tenemos más fácil, para decirlo así, ¿verdad? Por ejemplo, la generalidad del católico, aunque no vaya a la iglesia, pero cree que Jesús es Dios. Esa es una gran ventaja, porque en el lado de inglés es todo lo contrario. Demostrar la deidad de Cristo es un trabajo, porque lo ven como cualquier otro, así, ¿me entienden? La otra cosa que tenemos ventaja es la Biblia, que el creer que es la palabra de Dios. Eso es una gran ventaja, que aunque no lo sepan ni la lean, pero les han dicho que es la palabra de Dios, entonces ya no hay que trabajar en convencerlos de eso. Entonces si usted les dice, no, mira, aquí está en la Biblia, ¿y en la Biblia qué? Porque ellos usan ¿cómo se llama la Biblia de ellos? Columna, ¿cómo es? Columna creo que es el apellido así como nosotros, la más común de nosotros es, me quedo en blanco la mente. ¿Ah? Reina Valera, ¿verdad? Entonces, la de ellos es el nácar columna, creo que se llama, la que ocupan los católicos, y que tiene los 7 libros apócrifos, ¿verdad? Pero los demás ahí están, y si usted la agarra, lo misma cosa. Y usted le dice, mira, aquí está en tu Biblia, mira, ¿me entiende? Por eso es que bueno, ocuparla, está allí. Entonces, esa es otra ventaja que tenemos. Lo que sí nos toca luchar es la religión, porque en el catecismo le enseñan a usted que si usted se sale del catolicismo es excomulgado eternamente, ¿ve? Y a eso le tiene miedo todo el mundo, tiene temor. El cambiar, dicen, cambiar de religión, ¿ya? Entonces, allí sí tenemos nosotros que trabajar en hacerles, explicarles la palabra de Dios, y por eso si se ocupa la Biblia de ellos, mejor todavía. Pero en inglés no, en inglés hay un montón de corrientes que hay debido a que no creen que la Biblia es la palabra de Dios, para empezar, ¿verdad? Y después grandes predicadores ya han salido del huacal, ¿verdad? Y entonces siguen hablando de la Biblia como que, imagínate, por ejemplo, el hijo de que se acaba de morir, de Stanley, ¿cómo se llama? El hijo de él, ¿verdad? Andy se llama, una iglesia de las más grandes que hay en Estados Unidos. Ese se fue del otro lado. Ese no cree que la Biblia dice, ese la escribieron mucho, ¿verdad? Pero nada más la referencia que ellos tenían, pero no quiere decir que por eso yo voy a hacerlo todo así como está en la Biblia. ¿No creen en la suficiencia de la Biblia? ¿Ah? En la suficiencia de la Biblia. Sí, no la creen, por eso le digo que ese es el gran problema. Entonces, por ejemplo, eso es lo que nosotros ya gracias a Dios no tenemos que pelear con eso, ¿me entiendes? Pero en el ambiente americano sí, la deidad de Jesucristo, la suficiencia de la Biblia, que es la palabra de Dios, es así. Lo que sí no se lo pone duro es la religión, el poder demostrar que... Pero también hay una ventaja, ¿verdad? Que como en la Iglesia Católica la gente no es practicante en sí, ¿verdad? Entonces, cuando usted les habla con la autoridad de la palabra, tiene sentido, ¿verdad? Entonces, si lo que cuesta con un católico es que se siente a hablar con usted seriamente, ¿verdad? Pero si se siente seriamente, no, hombre, segurísimo que usted se lo gana para el Señor. Porque lo que cuesta es que le huyen, tienes, allí le dan vuelta a todo. Por eso es que por eso no iba a la iglesia. Y a mí me dice el que me llevó a los pies del Señor 3 años y medio, invitándome, y yo no iba a la iglesia, porque tenía miedo que decía yo, me van a confundir el religiosismo, ¿verdad? Ya le digo, yo tenía que pagarle una visita a la Virgen de Guadalupe en el mero DF. Y tenía esa cuenta pendiente, pero ya un hermano en mi iglesia lo hizo por mí, ¿me entiendes? Ya me liberó. Me dio risa
hermano, ya no tiene que pagarla, ya fui yo, ¿me entiendes? Lo llevaron allí a conocer la basílica, ¿verdad? Pero yo, olvídese, yo le prometí a la Virgen que iba a ir, ¿me entiendes? Cuando me graduara allá en Nueva York. Pero ya no, ya le quedé debiendo, ¿me entiendes? Pero imagínense las creencias de uno, las creencias. Yo no sé si ustedes fueron católicos, de verdad, ¿me entiendes? ¿Verdad? Pero uno cree todo eso, lo cree. Usted cree todo eso. Entonces, a eso sí es lo que nos enfrentamos, ¿verdad? Pero ya le digo, un católico le da tiempo a usted y tenemos ventaja, porque ellos no conocen mucho y usted puede explicarles la palabra. Y otra cosa, y ahí sí, ¿verdad? Cuando evangelicen, nunca se olvide que usted no va a convencer a nadie. El que lo va a hacer es Dios. Usted es el que tiene que hablar, nada más. Porque algunos dicen, no, hombre, pero va a ser uno ahí como... ¿Ya han oído de evangelismo explosivo ustedes? Evangelismo explosivo es un entrenamiento en el que se aprende usted una presentación que dura 40, 45 minutos, si usted la sabe. Entonces, a muchos no les gusta porque dicen, entonces como que soy perico repitiendo, ¿verdad? Pero no, está basada en pasajes de la palabra de Dios, ¿verdad? Y no, hombre, es poderosa, brother. Si alguien se sienta a oírlo, hombre, al final, wow, es decir, porque le va diciendo, todos somos condenados, es por gracia, el Señor, el amor de Dios y todo eso. Bien interesante. Lo único que es trabajoso aprendérselo de memoria. Son 32 semanas de entrenamiento. Y porque yo lo agarré hace muchos años y fui en Fresno, cursé todo un curso para ser pastor, como le llaman ellos, pastor maestro, y le dan unas credenciales para yo poder poner workshop y dar certificados, ¿verdad? Me entrené en todo eso. Y estuve 2 semanas y una semana de puro evangelismo. Usted sale a evangelizar, ¿verdad? Y lleva a otros que... Entonces, todo eso, acreditaciones y todo, lo di en mi iglesia, pero después, no, yo me crié nada más con el camino romano y las 4 leyes espirituales, y esas son las que utilizamos, es decir, porque cuando estuve ayudando en la Cruzada Estudiantil para Jesucristo, allí me acostumbré a las 4 leyes espirituales. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y entonces se pueden dar más rápido. Pero en la iglesia el camino romano ocupamos, en eso entrenamos a la gente, en el camino romano. Pero lo que yo le quiero decir es que todo eso es si alguien se puede y le da el tiempo, ¿verdad? Pero todas estas verdades son maravillosas, hermanos, para enseñárselo a los creyentes. Porque en todas las iglesias hay... Estoy seguro, en cada una de sus iglesias hay hermanos que les encanta la Biblia, que quieren aprender. Y no, hombre, a esos hay que tomarlos en cuenta. Porque usted no sabe incluso hasta dónde los va a llevar. Bueno, ustedes están aquí es porque les gusta la Biblia, ¿me entienden? Y eso es lo que pasa. Y si en una iglesia no se preocupa de eso, pues nadie se motiva a estudiar en serio, ¿verdad? Pero todas estas cosas, aunque son trabajosas, pero son valiosas. Y por lo menos, mire, no se va a aprender este libro, pero al menos si algo se le traba la carreta, como dicen ahí vulgarmente, bueno, ya sé, por aquí está, aquí me hice una minota yo, y ahí lo va a encontrar. Y nunca se avergüenza de decirle a alguien, mira, ahorita no me acuerdo muy bien, pero después nos sentamos y hablamos. Entonces, te revisa bien y por eso a mí me gusta darles esos pequeñitos así, estudios pequeños, ¿verdad? Porque a veces son más fáciles pero no, entre más usted sabe, más efectivo va a ser. Eso es garantizado. Porque cuando usted habla con una gran convicción, que usted lo sabe, ¿me entiende? Y lo transmite, ¡bam! Sabe lo que está hablando, es decir. Entonces, acostúmbrese a eso, ¿verdad? A tratar de meterse lo más que pueda y después aproveche las oportunidades que tenga,
Porque esto lo más importante es eso, en resumiendo, ¿verdad? Lo más importante es esto. Hay dos resurrecciones, una para condenación, pero otra para vida. La primera es para vida, la otra para condenación. Y luego hay un orden, ¿verdad? Que es Jesucristo, las primicias, luego los que están en Cristo Jesús, y luego estos que del Antiguo Testamento, y al final los que van a resucitar para el juicio final, ¿verdad? Para condenación. Entonces esa dinámica hay que aprendérsela y saber en qué, porque son apenas 2, 3 versículos en cada uno. Entonces, si se aprende a dónde está esto y esto, entonces un hermano le interesa, explíqueselo, ¿verdad? O se le presenta la oportunidad de predicar en Easter, es un buen tema para enseñarlo. Es decir, que esto tiene mucho valor. Y yo, por ejemplo, hoy me metí en otras cosas que espero que lo hayan comprendido en eso. La grandiosidad de eso, hombre, el privilegio que tenemos nosotros, que no lo tuvieron ni los judíos, lo tienen, y nosotros no, hombre, somos especiales para Dios. Y por eso estamos en después de Jesucristo, ¿me entiendes? ¡Bam! Su iglesia, ¿me entiendes? Y la manera donde él habla viene con su pueblo, ¿me entiendes? Es decir, no, hombre, eso es la grandiosidad del Evangelio. Cuando yo escuché por primera vez decir, no, hombre, no hay cosa más preciosa que servirle a Dios porque esto tiene connotación eterna. Me llamó la atención, pero no lo entendía. Después sí lo pude entender. Cuando usted viene, ayuda a que una persona venga y conozca al Señor y después lo ve crecer y pasan los años y lo ve y ve los hijos de ellos y todo eso. Y es grande, brother, ¿entiende? Porque eso es eterno. No hay con qué pagarlo, pues. Es decir, imagínese que cada persona que usted traiga a los pies de Cristo ya no va a ir a condenación eterna, para empezar. Y después, si usted le enseña bien, ese se va a traer a su familia. Y después va a agarrar uno usted que le sale más tremendo que usted, y ese hace un trabajo en la obra enorme, ¿verdad? Es decir, es interesante el servirle a Dios. Por eso es que éntrenle, no se desanimen. Además que ustedes comen bien, hombre, esta clase sí, comen bien, sí, porque de veras, yo he estado aquí casi más de 30 años y hay veces que no, hombre, ni café siquiera, ¿me entiendes? Y ya esta clase a nadie le gusta enseñarla porque ya a esta hora ya todos ya durmiéndose y con hambre, ¿verdad? Que algunos se agarran así, ¿verdad? Pero no, hombre, he notado que yo todos bien alimentaditos, hombre. Si ya me dice mi esposa, ¿y vas a comer? No, hombre, si allá hay un... Bien, vamos a dejarlo aquí hoy, ¿verdad? Y vamos a continuar la otra semana a las 6, ¿verdad? La otra semana, lean lo de los juicios y del milenio, ¿verdad? Y vamos a estudiarlo, ¿verdad? Señor, te damos gracias. Te doy gracias por los hermanos, Señor, el esfuerzo que hacen. Te pido que los bendigas, que los guardes, Señor, y que tú les puedas indicar, Señor, en dónde tú vas a utilizarlos, Señor. Ya en sus iglesias estoy seguro, Señor, que tú les estás dando oportunidades de que ellos puedan servirte. Te doy gracias, Señor, por este tiempo y te pedimos que acompañes a cada uno a su hogar, Señor, y te damos gracias por este tiempo. En Jesús oramos, te damos gracias, Señor. Amén. Bien, nos vemos entonces